¿Qué tal? Soy Carlos Ventura y este es el episodio número 26 de La Escapatoria, un podcast de Fórmula 1 en particular y automovilismo en general. Es increíble cómo el Gran Premio de Brasil e Interlagos, hayan las condiciones que hayan, siempre nos dan buenas carreras de Fórmula 1, tanto para la sprint como para la carrera principal del domingo. El protagonista del fin de semana está claro, Lando Norris, que hizo las dos poles y se llevó las dos victorias. Y claro, con estos resultados sale más líder del mundial porque ni Piastri ni Verstappen pudieron estar cerca de él, eso sí, por circunstancias muy diferentes. Por otro lado, Antonelli consiguió un muy meritorio segundo puesto todo el fin de semana por delante de George Russell y Verstappen firmó una remontada brutal desde el pit lane hasta la tercera posición. En otras cosas también repasaremos el resto de categorías porque la Fórmula E empieza dentro de muy poco y ha presentado su Gen 4, los coches de la temporada 26-27. Así que con toda esta actualidad, comenzamos. Doble ganador, tanto de la sprint como del Gran Premio del domingo. Lando Norris sale como el claro vencedor de Brasil y también, tenemos que decirlo, como el claro favorito a ser campeón del mundo de Fórmula 1 en este 2025. Es un fin de semana muy serio de Lando Norris, sin ningún error, siendo el más rápido prácticamente en cada sesión, consiguiendo las dos poles, haciendo dos buenas salidas, que era algo que criticábamos mucho de él el año pasado, y llevándose 33 puntos este fin de semana. Es un gran premio perfecto. Y en realidad es lo que tanto le pedíamos a inicios de temporada a Norris, porque sabíamos que es muy rápido, pero las cosas no le salían. Y ahora sí, hay que romper una lanza a su favor y reconocerle que cuando de verdad tenía que dar ese golpe sobre la mesa, lo ha hecho. Porque ganó en México y gana ahora en Brasil y claramente se postula como el gran favorito para llevarse este mundial a falta tan solo de 3 grandes premios. Y claro, la cosa está en que su máximo rival, Oscar Piastri, no consigue minimizar daños, porque básicamente no le está saliendo nada. Primero en la sprint acaba contra el muro, rodando tercero y cede 8 puntos de diferencia con Norris. Un error sobre unas condiciones muy pero que muy complicadas, con la pista fría y parches de agua en los pianos, y es verdad que Hülkenberg y Colapinto también sufrieron exactamente lo mismo en esa misma curva, pero cuando te estás jugando un mundial, estos errores son los que te acaban condenando. También sobre todo porque no fue el único error del fin de semana, ya que en la relanzada del safety car ya en la carrera del domingo, intentando un doble adelantamiento sobre Antonelli y Leclerc, acabó siendo sancionado con 10 segundos, lo que le retrasó en carrera para poder ser solo quinto y ceder otros 15 puntos con Norris. Aunque aquí en realidad se pueden matizar muchas cosas. Entiendo la sanción con el reglamento en la mano, pero es que este reglamento de base ya está mal. Porque no se puede juzgar ninguna acción sacando escuadra y cartabón respecto al vértice de la curva. Está claro que Piastri se la juega buscando un triple adelantamiento en la curva 1, pero es que más hacia el interior en realidad no puede ir, literalmente frena ya sobre el piano y creo que Antonelli sí que le podría haber dado ese medio metro para evitar el accidente. Importante destacar también que en esta acción Piastri no bloquea porque vaya pasado, en realidad frena bastante pronto. Lo que pasa es que bloquea ya intentando desaparecer de allí una vez se da cuenta de que Antonelli está cerrando la curva. Así que para mí habría sido un mero lance de carrera, pero para la FIA fue algo más, le cayeron 10 segundos a Piastri y yo creo que también juzgaron las consecuencias y que Leclerc se quedó fuera de carrera con esa acción. El que intentó minimizar daños fue Max Verstappen, que tras una sprint digamos floja, porque fue cuarto, y eso no le valía para seguir luchando, Red Bull se la jugó y cambió el setup de cara a clasificación y fue sinceramente un auténtico desastre. Porque acabó cayendo en Q1, algo que no le pasaba a Max desde Rusia 2021. Y claro, con el coche hecho un desastre y saliendo desde la 16ª posición, hicieron bien en cambiar reglajes, cambiar motor y salir desde el pit lane. Desde allí, lo que hace Verstappen es increíble, porque acabó recuperando 17 posiciones para acabar efectivamente tercero.
es que tenemos que pararnos un momento y pensar bien en lo que ha sido este fin de semana de Verstappen, porque el equipo la lía con el setup, sale desde el pit lane y con un nuevo motor gana 6 posiciones en las primeras vueltas, pero es que sufre un pinchazo que lo obliga a parar en boxes y volver atrás, vuelve a ponerse último y luego se pasa más de media carrera en tráfico, adelantando y acaba terminando en el podio. Es un fin de semana tremendo que por mucho que no sirva demasiado de cara al Mundial por la victoria de Norris, fue sinceramente un regalo ver una actuación así de Max Verstappen. Así que recapitulando, el Mundial está muy de cara para Lando Norris, le saca 24 puntos a Piastri, que puede que no sean tantos cuando todavía faltan 3 carreras y una sprint en Qatar, pero es que da la sensación de que Piastri no va a quedar por delante de Norris en ninguna de las carreras que quedan. Y con Verstappen la diferencia con Norris es de 49 puntos, una distancia, seamos sinceros, grande para lo poco que queda. Porque básicamente Norris, si solo se centra en Max, le vale con acabar justo detrás de él o en el podio en las 3 carreras que quedan para ser campeón del mundo. Los que tuvieron un fin de semana para olvidar fueron los Ferrari. Vamos de uno en uno porque el fin de semana de Hamilton fue bastante pobre. Cayó en Q2, tanto en la sprint como para la carrera del domingo. Es cierto que tuvo una buena sprint porque acabó séptimo y acabó pues remontando 3 posiciones y consiguió sumar 2 puntitos, pero es que la carrera del domingo fue muy pero que muy mala. Primero se tocó con Sainz en la salida, pero eso no fue nada, los dos continuaron sin problemas. Lo que fue realmente terrible fue ese intento de adelantamiento de Hamilton a Colapinto en la recta, donde el británico calculó mal, muy pero que muy mal, para salirse del rebufo y allí reventó su alerón delantero, que se le enganchó debajo del coche y acabó destrozando el suelo del monoplaza. Al final, tras cumplir la sanción por el incidente, obviamente acabó retirando el coche porque ya no tenía ningún sentido continuar. Y la otra cara de la moneda en Ferrari es Leclerc, pero es que también le salió cruz. La verdad es que lo del monegasco es de tener mucha mala suerte, porque fue un pasajero total, con ese toque entre Piastri y Antonelli que hizo que el italiano saliera directo hacia el Ferrari de Leclerc, rompiéndole la suspensión y provocando, claro, su abandono. En resumen, pues Ferrari sale con 0 puntos del Gran Premio de Brasil y es un palo muy duro porque Mercedes sumó muchos puntos y Verstappen con Red Bull también, y eso hace que los italianos bajen al 4.º puesto en el Mundial de Constructores. Y por si eso no fuera poca tormenta en el clima de Ferrari, ha salido John Elkann, el presidente de Ferrari, a decir que para el futuro del equipo sería mejor que los pilotos pensaran más en Ferrari y menos en ellos. La verdad es que es un palo tremendo. Y entiendo las declaraciones, pero lo que no entiendo de sentido es el momento. Porque sí, la cultura italiana de Ferrari es esa, la de que el equipo está por encima de los pilotos, y está claro que este doble abandono es muy duro, pero este palo a Leclerc y Hamilton dudo mucho que sea bueno para el ambiente del equipo y la pelea por el subcampeonato. Y el Gran Premio de Brasil para Mercedes, por otro lado, sí que fue muy muy bueno, pero especialmente sobre todo para Kimi Antonelli, que se marcó un fin de semana bárbaro. Estuvo por delante de Russell en todas las sesiones importantes, segundo en las 2 qualis y segundo también en las 2 carreras. Y sobre todo aguantando a un Verstappen que llegó al italiano en las últimas vueltas, pero Antonelli no se achantó, hizo una defensa perfecta y sin fisuras, y al final pues acabó sumando 18 puntos muy valiosos, como decía, en la lucha por el subcampeonato de equipos. Y en Brasil, sobre todo en la clasificación, vimos una gran revolución de los equipos modestos, porque los 2 Red Bull habían caído en la Q1, algo que no se veía desde el año 2006, por cierto. Y claro, sin ellos allá arriba, habían 2 plazas más para el resto de equipos. Y en esa Q3 se acabaron colando los más listos. Hadjar salió quinto, Lawson séptimo, Berman octavo, Gasly con el Alpine lo consiguió meter noveno y Hülkenberg también consiguió meter al Sauber en el top 10. Y luego en carrera, pues todos los pilotos que he nombrado hicieron los deberes y aprovecharon la oportunidad porque Berman fue sexto, increíble lo que está haciendo con el Haas en este final de temporada. Luego los 2 RBs fueron séptimo y octavo, Hülkenberg noveno y Gasly que consiguió sumar un punto con ese coche que lleva, que la verdad es que es tremendo.
Y claro, que todos esos pilotos puntuaran y hicieran un buen Gran Premio de Brasil, pues jugó en contra de los intereses de los pilotos españoles, que tuvieron un fin de semana muy pero que muy difícil en Interlagos. Los Williams simplemente no fueron bien en ninguna sesión. En carrera solo pudieron ser 11º y 13º, pero es que lo de los Aston Martin es todavía peor. Es peor por el hecho de que los viernes nos dieron la sensación de que el fin de semana podía llegar a ser positivo, porque para la sprint clasificaron quinto Fernando Alonso y séptimo Stroll, y todos pensábamos que los puntos, pues saliendo tan arriba, eran más que posibles. Pero como siempre, de una forma o de otra, el resto de equipos acaban mejorando el sábado. También Aston Martin se va para atrás. Y no consiguieron meterse en la Q3 en la clasificación normal. Y luego el domingo tan solo pudieron ser 14º y 16º. Vamos, que con los abandonos y toques fue lo único que les salvaron de ser últimos. Pero podemos decir que en la carrera de Brasil el Aston Martin era el 10º, es decir, el último coche. Y toda esa mala dinámica de Aston se está viendo reflejada también en esas declaraciones y en la actitud de Fernando Alonso, que ya ni siquiera habla de 2026 y deja caer que se autocensura para no pegar la rajada padre de su equipo. Y es que en Aston es lo de siempre. Si a mí me cansa esta situación, no me quiero imaginar a los pilotos y trabajadores viendo que nada les está saliendo bien. Y es que lo mejor es que pasen estas 3 carreras que quedan lo antes posible. Y que el final de temporada siente bien en el equipo, porque la tensión que se ve, desde luego, que no deja un ambiente de trabajo deseable. Es que lo mejor es que pasen estas 3 carreras que quedan lo antes posibles y que el final de temporada siente bien en el equipo, porque la tensión que se ve, desde luego, que no deja un ambiente de trabajo envidiable. Y ya como último apunte, en Fórmula 1, quería hablar del pobre Gabriel Bortoleto, porque corría en casa por primera vez y la verdad es que tuvo un fin de semana para olvidar. En la sprint tuvo un accidente fortísimo al intentar adelantar en la primera curva, se tiró al interior pero se le juntó frenar en diagonal, con el DRS aún abierto y la pista parcialmente húmeda y mojada, y claro, acabó golpeando el muro interior sin apenas haber podido frenar antes, luego salió disparado hacia el exterior en una imagen que da bastante miedo, pero que en realidad habla bastante bien de los seguros que son estos Fórmulas 1, porque Bortoleto se pudo bajar del coche sin ningún problema. Y claro, después de este pedazo de accidente, el equipo Sauber, deprisa y corriendo, arreglaron como pudieron el coche, pero era muy complicado y no pudieron marcar ni siquiera un tiempo en clasificación, algo que obligó a Bortoleto a salir último en su Gran Premio de casa, y ya para colmo, en la primera vuelta del Gran Premio, intentando adelantar por fuera a Stroll, se queda sin espacio y acaba de nuevo contra el muro, esta vez mucho más flojo, pero suficiente como para romper el coche y verse obligado a abandonar. Y como siempre terminamos haciendo un pequeño repaso al resto de categorías y vamos con la Fórmula E, porque la semana pasada presentaron su Gen 4, el coche que utilizarán a partir de 2026, por lo que esta temporada, que empieza ya en diciembre, la 25-26, es la última con el Gen 3 Evo. Y la verdad es que el coche nuevo que han presentado es una pasada. Estéticamente me parece brutal y afortunadamente deja un poco de lado las formas tan rectas de los Fórmula E que estas últimas temporadas, pero es que las prestaciones también van a ser brutales. Es que va a ser equivalente a algo más rápido que un Fórmula 2, es decir, muy, pero que muy rápido. Son unos 600 kilovatios de potencia para la clasificación y durante el modo ataque, lo que a la conversión en caballos son unos 815, una auténtica barbaridad. Además, interesante que va a traer 2 kits aerodinámicos. Esto es curioso porque habrá uno de alta carga para la quali y otro de baja para la carrera. Y eso sí, pese a que los neumáticos los hará Bridgestone a partir de ahora, siguen siendo rayados. Y la única duda que nos queda es el peso, porque el coche crece en dimensiones, también en las baterías, y claro, sabemos que los coches eléctricos pesan mucho, así que habrá que esperar a verlos en pista para juzgar bien este nuevo reglamento. Y la verdad es que me sorprende muchísimo el pedazo de salto que pega la Fórmula E, porque era algo que todos deseábamos, pero también tienen que ir con cuidado, porque es verdad que llegan nuevas marcas como Citroën, pero esta nueva generación va a suponer un buen dinero para los equipos
y el campeonato precisamente no vive de que los equipos fabriquen su propio coche, sino que son coches spec que en teoría son todos iguales, vaya. Pero lo dicho, para juzgar primero habrá que ver cómo van, aunque eso será ya la temporada 26-27, primero la 25-26, que va a empezar muy prontito, primer E-Prix de la temporada el próximo 6 de diciembre en Brasil. Y hasta aquí el episodio de hoy. Por supuesto, animo a que apoyéis este podcast siguiéndolo en Spotify, suscribiéndoos en YouTube, al igual que me podéis seguir a mí en Twitter en @carlosf1ventura y en TikTok en @carlosventuraf1. Y como siempre, nos seguimos escuchando en La Escapatoria.